Ok, bueno, vamos a explicar solamente un par de cosas. Voy a tratar de hacer videos cortos para que les sea mucho más fácil entender los temas así cortitos. Entonces, veníamos de ver los axiomas de las preferencias, ¿sí? Y digamos que con esos axiomas nosotros le damos una característica, digamos, lógica fundamental para poder modelar las preferencias y pasar de ese ámbito de preferencias al ámbito de las funciones de utilidad. Ok, bueno, entonces lo que vimos fundamentalmente es que en este espacio de elección en donde tengo tanto de x1 y tanto de x2, ¿sí? Yo puedo tener aquí todos estos puntos y puedo elegir cualquiera de ellos y puedo, por el axioma de completitud, comparar entre los distintos puntos, ¿sí? Y ir relacionando de manera binaria mediante el supuesto de transitividad y puedo establecer todas las preferencias sin que se relacione directamente los puntos. Puedo hacer relaciones intermedias entre ellos para establecer las preferencias. Ok, pero ahorita lo que vamos a ver es cómo pasamos de estas preferencias a la función de utilidad. Habíamos dicho que estos puntos entonces expresan combinaciones de estos dos bienes x1 y x2. Entonces, digamos el punto A. Entonces habíamos dicho, el punto A, yo tengo esto y el punto A me va a establecer regiones en este plano, en donde yo voy a establecer preferencias entre los puntos. Entonces habíamos dicho que cualquier punto que esté por acá, por ejemplo el punto B, va a tener mucho más de los dos bienes y por lo tanto va a ser mejor que A. Cualquier punto que esté aquí, el punto C, va a tener menos de los dos bienes y va a ser peor que A. Y cualquiera de estas dos, entonces cualquier punto que esté entre estas áreas, vamos a ser indiferentes. El problema aquí es que tenemos zonas de indiferencia. Ajá. Entonces ese es el problema, que estas zonas de indiferencia son áreas completas, gruesas, en donde no podemos establecer una preferencia completa. La cuestión es la siguiente, ahorita vamos a ver. Si yo empiezo a dar valores, por ejemplo, si yo tengo una cesta, la cesta que tenga 5 de x1 y 6 de x2, y tengo la cesta B que tiene, por ejemplo, 7 de x1 y y 6 de x2, ¿sí? Entonces, si yo digo que esta es 5,6 a 5,6, entonces estoy diciendo que aquí hay 5 y para acá hay 6, ¿no? Aquí lo voy a poner 5, ¿sí? 5 y 6. Entonces, aquí voy a borrar para no hacernos bolas. Vamos a suponer que B es la cesta que tiene 7,6. Entonces voy a estar por aquí. Y en la misma línea B. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaría pasando? Pues que yo, como tengo esta zona de indiferencia, yo lo que estaría diciendo es que B es indiferente de A. O por lo menos lo único que podría decir es que B es al menos tan bueno como A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está pegando la línea que es indiferencia. Entonces, pero si yo observo las canastas, yo puedo ver que si bien la canasta A tiene 6 y la canasta B tiene 6, ¿no? La canasta B tiene 7 de x1. Entonces, por lo tanto, yo podría decir, viendo las canastas, que B es estrictamente preferido que A. Lo que no sería consistente con estas zonas de indiferencia y el hecho de que me haya caído
en la zona en donde B es al menos tan bueno como A, ¿sí? Entonces, lo que me va a permitir la función de utilidad es eliminar estas zonas de indiferencia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos esos tres supuestos axiomas de los que venimos del video anterior, que eran completitud, transitividad y reflexividad. Hay otros axiomas que son el de continuidad, el de el de no saciedad, ¿sí? Y el de convexidad, que le permiten, que son necesarios para la función de utilidad. Pero con esos tres axiomas es lo fundamental para poder establecer una preferencia de manera lógica, como lo que se necesita para la teoría del consumidor neoclásica. Pero ese es otro problema. Es otro problema que no les interesa a ustedes en términos de llegar a analizar eso de una manera muy específica. Entonces aquí el problema que nos encontramos es cómo eliminar esas zonas de indiferencia. Entonces habíamos tenido aquí esta cosa. Si tenemos las canastas, podríamos establecer esto, pero llegaríamos a una contradicción con lo que tenemos aquí. Entonces, lo que se tiene que hacer es eliminar estas zonas de indiferencia. Y eso lo tengo que hacer mediante la función de utilidad, que me va a dar una línea en esta zona de indiferencia. Entonces, cuando yo ya tengo la función de utilidad, lo que va a pasar es que voy a tener una línea, ¿sí?, que ya va a ser una línea de indiferencia. ¿En qué parte de esa función? Otro problema que se podría presentar es lo siguiente, por ejemplo. Imagínense que yo tengo esta. Que, bueno, no sea, vamos a cambiarla. Que sea C igual a 6,5. Y quiero establecer yo qué pasa entre A y C, ¿sí? Entonces, como A tiene 5 de x1 y 6 de x2, ¿sí? Entonces tiene más del x2 que de x1. Pero C está al revés, tiene más de x1 que de x2, ¿sí? Entonces, yo no sabría cuál es la relación que guardan A y C, ¿sí? Porque si bien una tiene más del otro, son inversos, ¿no? Una tiene más de x1 y la otra tiene más de x2, ¿no? Entonces sería el caso, A tiene más de x2 y C tiene más de x1. Entonces, la función de utilidad me va a ayudar a resolver esta duda que yo tengo, ¿sí? Y entonces la función de utilidad lo que va a expresar es la preferencia del individuo por las cestas. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Si yo me voy a la función de utilidad, entonces la función de utilidad, ¿qué es? Pues es una ecuación que me va a expresar la preferencia de cierto individuo por una canasta, por x1 y x2. Y es una función, puede ser una propuesta. La propuesta es la función que utilizan los economistas, es u de x1, x2, igual, vamos a poner aquí, x1, x2. Y esta puede ser a la 1 medio y esta puede ser a la 1 cuarto, por ejemplo, ¿sí? O ese podría ser una función. Otra podría ser u de x1, x2, x1, x2 a la 1 media, por ejemplo, ¿sí? Entonces fíjense, si yo tengo esta, si yo tengo esta función, lo que estoy diciendo es que cada vez que elijo x1, ¿sí? Por ejemplo, que fuera no sé, 4. Si x1 es 4, entonces lo que me va a dar de utilidad va a ser 4 raíz de 4, que sería 2, ¿sí? Y si este es 8, le tengo que dar la raíz cuarta de 8, que es 2, ¿sí? Entonces, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. No, sería 16. Entonces,
Esta sería la raíz cuarta de 8. Bueno, habría que calcularla, pero en general, a ver, bueno, la voy a calcular acá con la calculadora. Entonces, ahorita les digo cuánto es. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que sea más concreto. Entonces vamos a medir. Bueno, a ver, a lo que yo me refería es, x1 me va a dar una utilidad mucho mayor que x2, ¿sí? Entonces, para este individuo, el bien x1 le da mucho más utilidad que x2. Igual acá abajo, ¿no? Para este individuo, x1 le da más utilidad que x2. Entonces eso sería una preferencia que nos estaría resolviendo el problema que estamos acá. Pero podría cambiar la cosa. Digamos que el individuo x1 y x2, que sea al revés, digamos, x1 a la 1 medio y x2 solita, ¿sí? Entonces, en ese caso, le da más utilidad x2 que x1, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo esta función, lo que me estaría diciendo es como si yo le preguntara al individuo qué prefiere más, ¿sí? Y entonces a partir de esto, él me estaría revelando su preferencia por esta y esta canasta, por A o C, ¿sí? Entonces vamos a agarrar el primer caso para no estarnos complicando con los exponentes, ¿sí? Vamos a agarrar U, x1 de x2, ¿sí? Esta de aquí, con esta función. Y con A, entonces voy a tener U de A va a ser igual a U del valor de A, que es 5,6. Y eso evaluado en 5, ¿sí? Y 6 a la 1 media, ¿sí? Entonces, yo tengo esto. Entonces, la solución es que U es igual a 5 por raíz de 6. Y raíz de 6, vamos a verlo. Ahorita les digo. La calculadora. Entonces, raíz de 6. Raíz de 6 es igual, entonces va a quedar 5 por 2.44, más o menos. Entonces esto sería igual a 12.24. Entonces esa sería la utilidad de A. Entonces la utilidad de A, voy a poner aquí, con esta función. La utilidad de A sería igual a 12.24. Ahora voy a calcular la utilidad de C. C es 6,5, es al revés. Entonces, utilidad de C sería igual a que a utilidad de 6,5. Y esto es igual a que a 6 por 5 a la 1 medio, que es igual a 6 por raíz de 5. Y esto es igual, ahorita les digo, sería 6 por raíz de 5. Es igual a 13. Es igual a 13.41. Entonces, con esos datos yo podría hacer lo siguiente, decir, ¿cuál es la relación entre UA y UC? Claramente, ¿cuál es la que me da más utilidad? Pues sería C. C es mayor, estrictamente mayor que A. Por lo tanto, yo concluiría que
el punto C es estrictamente mejor que el punto A, que era lo que yo estaba buscando y que no sabía acá arriba, ¿sí? Entonces, con esa función yo resolví el problema de que no podía saber cuál era la preferencia entre estas dos canastas, ¿sí? Entonces estoy suponiendo que, fíjense aquí, C es mayor que A. Entonces estoy diciendo que el individuo valora más que el bien 1 que el bien 2. ¿Y era por qué? Porque el bien 1 le proporciona mucho más utilidad que el bien 2. ¿Sí? Entonces, esa, digamos, es la razón de cómo yo pude resolver el problema, porque es como si yo les preguntara a ustedes, a ver, a ti, ¿qué te gusta más, las paletas o los helados? Ah, no, paletas. Entonces tú me estás dando un tipo de función en donde para ti las paletas te otorgan más utilidad. Entonces aquí vamos a cortarle y vamos a seguir en otro video así cortito para que se vaya entendiendo más o menos cómo vamos a pasar de las preferencias a la función de utilidad. Sale. Nos vemos en el otro. Bye.